Saludos a todos, jóvenes ciudadanos, espero que se encuentren bien. Primero que todo, quiero comenzar esta segunda tutoría de proyecto felicitándolos por haber iniciado su plan de incidencia pública y haber sentado las bases en lo que fue el primer entregable. Además, porque ya tienen un equipo, ya saben cuál es su ministerio, ya tienen un tutor y bueno, poco a poco su plan de incidencia pública se va materializando. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el segundo entregable de proyectos que deben desarrollar en esta segunda entrega y en esta parte del programa, para el cual van a tener varias semanas. Y como dice acá el título, vamos a trabajar en la definición del problema, la definición de las audiencias y el análisis del poder. ¿Ok? Básicamente, esta segunda entrega se resume en buena parte a que podamos definir cuál es el problema que estamos atacando, entenderlo para que así la respuesta sea la mejor. Es importante decir acá que buena parte de los proyectos de políticas públicas fracasan, inclusive proyectos de otro tipo, proyectos sociales, por no contar con un diagnóstico del problema que sea acorde. Muchas veces inclusive se parte desde una hipótesis o de una solución que no responde a un problema diagnosticado o identificado. Para ello es importante, sabemos que hoy en Venezuela son escasos los datos que existen, sin embargo, es importante que los programas que desarrollemos y los problemas que abordemos tengan algún tipo de fundamentación teórica y algún tipo de fundamentación basada en datos disponibles, ¿ok? Ya sean datos de carácter eh, cualitativo o cuantitativo, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la descripción del problema. Como dice acá, analizar el problema es investigar sobre sus causas, implicaciones y manifestaciones. ¿Por qué es tan importante y neurálgico a este trabajo y a cualquier política pública el problema? Creo que la tutoría pasada les ponía un ejemplo que me gusta siempre dar y que nos ayuda a ver que cuando un problema no está bien identificado, podemos terminar invirtiendo recursos, dinero y tiempo, además de energía, en un problema que no es el problema real. Pongo nuevamente el mismo ejemplo. Pudiéramos creer a simple vista que el problema en un determinado municipio es el problema de la basura y que existen fallas de recolección de los desechos sólidos en el municipio. Pero si no hacemos el diagnóstico necesario, puede que cuando realicemos y diseñemos nuestra política pública y la pongamos en ejecución, las cosas no cambien o al menos no cambien lo suficiente. Y allí puede pasar por no haber comprendido cosas como las causas y las consecuencias del problema que estamos tratando de resolver. Pongo otro ejemplo. Supongamos que desarrollamos una política pública que está o que tiene como fin el, el desarrollo o la creación de espacios culturales en un municipio o en un determinado lugar de un municipio. Podemos creer que eso es una realidad y que partamos de que el poco uso y el abandono de los espacios públicos es una de las causas. Pero si no hablamos con los vecinos, no entendemos cómo se comportan los actores y cómo es la realidad, podríamos estar diseñando una política pública que responda en el mejor de los casos a un problema que no sea el verdadero problema. Inclusive, podríamos estar desarrollando una política pública que lejos de resolver el problema lo empeora, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer en esta parte del trabajo es, primero vamos a hacer un análisis y una descripción del problema. O sea, tenemos que explicar cuál es el problema, como les dije, utilizar datos disponibles. Si hay teoría que respalde esto, buenísimo, mejor. En segundo lugar, vamos a abordar las características del problema. Como todo problema público, los problemas públicos se caracterizan por ser complejos y tener una cantidad importante de factores que se involucran sobre él.
En este apartado del trabajo lo que queremos es que ustedes se den a la tarea de entender y conocer cómo es ese problema, qué características tiene, cómo se comporta de la manera más detallada e individualizada posible. ¿Okay? Y eso nos va a llevar al siguiente paso, que es lo que denominamos las causas del problema. Como toda causa, las causas del problema son esos factores previos al problema que generan la situación no deseada que luego denominamos el problema. Por ejemplo, en el mismo caso de los desechos sólidos, una de las causas podría ser el deterioro, la falta de unidades de recolección de desechos sólidos, o por ejemplo, el desconocimiento e incumplimiento de los horarios por parte de los vecinos para la basura, por ejemplo. Importante acá que sepamos diferenciar causas de efectos, ¿ok? Que todo tenga una correlación, porque es importante que nuestra política pública, nuestro plan de incidencia pública en este caso, entienda y se enfoque en atacar al problema y sobre todo atacar esas causas o algunas de esas causas que generan la política, que generan el problema. Puede pasar y pasa mucho que se generan políticas públicas o planes de incidencia pública que lejos de resolver o atacar, por decirlo de una manera, el problema público y las causas que identificamos, más bien atacan las consecuencias y eso es parte de un mal diagnóstico del problema. Pongo un ejemplo cercano. Si en un país tenemos un problema de desabastecimiento de insumos básicos y el Ejecutivo Nacional decide atacar al bachaqueo, por ejemplo, que evidentemente es un comportamiento que genera grandes problemas y que es de una calidad moral cuestionable, pero no entiende que hay una causa anterior que probablemente tiene que ver con control de precios y otras limitantes en el mercado que generaron este problema. Lo que vamos a encontrar es que el problema nunca va a ser resuelto y que vamos a estar utilizando recursos públicos, tiempo, energía nuevamente en un problema que no es el correcto. ¿Okay? Entonces, esta segunda fase del plan de incidencia pública, donde vamos a delimitar el problema, es tan importante justamente por eso, porque poder entender el problema es lo que nos garantiza el 90% del éxito o del fracaso de nuestro proyecto. Luego vienen los efectos del problema. Los efectos del problema es donde vamos a colocar justamente esas consecuencias, esas situaciones que se generan producto del problema que nosotros estamos identificando, de la situación no deseada que queremos cambiar o mejorar. Si, por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo, vemos que la causa es el desconocimiento de las horas en las que se recoge la basura o que los vecinos sacan la basura al horario que no es, bueno, probablemente una consecuencia es que los vamos a encontrarnos grandes cantidades de desechos sólidos de basura en la calle en horarios que no son los previstos. Entonces, importante que también no solo entendamos por qué se originó el problema y cuál es el problema, sino también cuáles son las consecuencias, porque también podríamos incurrir en el error de creer que hay una situación no deseada y problemática y creer que está generando un efecto dañino que evidentemente aquí va a depender de cómo lo caractericemos. Y puede pasar que no haya realmente ningún tipo de efecto dañino o que las consecuencias no sean las que nosotros estábamos creyendo. ¿Ok? Entonces, con esta parte yo termino todo lo que tiene que ver con el problema. Fundamental que se tomen el tiempo para discutirlo, pensarlo y poder definir bien y, si es posible, utilizar datos disponibles, porque es fundamental. Luego vamos a pasar a lo que llamamos la definición de las audiencias. Voy a leer un poco acá, si me permiten, donde dice que es indispensable identificar con precisión a los gestores y tomadores de decisiones que puedan operar cambios a nivel de políticas públicas. ¿Ok? Entonces aquí simplemente vamos a identificar a todas esas personas que puedan operar dentro de la política pública o el plan de ciencia pública que queremos desarrollar.
Yo acá coloqué un ejemplo de un plan de incidencia pública que tiene que ver con el Estado Vargas y aquí se identificaron a los actores. En este caso, solamente vamos a enumerar quiénes son los actores. Todavía no les vamos a dar ningún tipo de valoración, caracterización, o los vamos a ubicar en el mapa. Eso viene más adelante en lo que denominamos análisis de poder, que ya les voy a explicar a continuación. Entonces, el análisis de poder, que es el siguiente paso, es ese momento donde, como dice acá, identificamos y estudiamos a los distintos actores involucrados, directa e indirectamente, en el problema que queremos abordar. Es importante también que acá en el plan de ciencia pública no solamente queremos involucrar a quienes directamente intervienen en la política pública, sino que también identificamos cómo intervienen y de qué manera intervienen esas personas que indirectamente puedan influir sobre el plan de incidencia pública, sobre el problema e inclusive sobre los demás actores. Puede que el blanco de nuestra política pública, ya vamos a explicar a qué se refiere cada nombre, no esté muy ameno o decidido apoyar una política pública, pero sí podemos por lo menos articular, identificar las necesidades y los roles en los que juegan otros actores que son fundamentales y entender que quizá con el apoyo y articulación de esos actores la política pública pueda ser viable. Recordemos que parte de lo que pasa, y por eso el concepto de política pública está tan ligado al concepto democrático, es que el sistema político de por sí filtra esas demandas, esas necesidades que la sociedad a través de los partidos y de los actores políticos canaliza, y por eso es tan importante todo el tema del cabildeo, todo el tema del lobby, que hoy en día sí en Venezuela es quizá mal visto, pero que en verdad países con una calidad democrática muy grande lo practican como algo parte de su sistema político. ¿Okay? Entonces hay diferentes tipos de actores. El primer actor es el organizador, debería ser uno solo, al menos que, bueno, ustedes planteen un plan de ciencia pública donde de manera cooperativa distintos organismos funcionan y llevan adelante un plan de ciencia pública. Entonces lo que vamos a hacer es ir enumerando a esos actores que pueden ser instituciones o pueden ser personas y vamos a explicar un poco cómo es el hilo discursivo, cómo es el comportamiento de esa persona o de esa institución frente a ese problema. ¿Okay? Entonces tenemos que hay organizadores, por lo menos en este caso la alcaldía es quien quería organizar un plan de incidencia pública orientado a recuperar espacios públicos, pero es importante que distingamos el organizador del blanco, porque justamente el plan de incidencia pública se hace en estos casos donde yo quiero quizás realizar un plan de incidencia pública, una política pública, pero me doy cuenta que necesito la aprobación de los recursos, en este caso del Consejo Municipal, o por lo menos necesito una ley de la Asamblea Nacional o del Consejo Municipal para que esto se materialice. Sí, es muy, muy importante que expliquemos acá cómo se comporta cada quien. Y bueno, luego hay aliados. También vale la pena decir que hay personas que pueden estar en contra y hay personas que pueden ser neutrales frente al problema público. Que no quiere decir que al ser neutrales no vayan a interferir o intervenir más adelante durante el proceso. De hecho, parte del tema es generar la gobernabilidad y el consenso para que ellos lo apoyen. Y por último, esta fase del trabajo, ustedes van a tener el reto de elaborar un mapa de poder. ¿Okay? Entonces, el mapa de poder es básicamente la traducción de ese mapeo de actores que acabamos de hacer acá arriba, del análisis de poder. Y bueno, evidentemente aquí cada quien puede expresarlo de la manera como quiera, pero lo importante es que sea muy claro y que se entienda bien quiénes son los actores y cómo están interfiriendo o cómo están actuando frente al problema público que ustedes identificaron.
Aquí ustedes tienen un ejemplo, fíjense que aquí están los indecisos, los blancos, los organizadores, fíjense que aquí hay un ejemplo de varios organizadores, pero sí está claro quién es el blanco. En este caso del ejemplo, hubo unas organizaciones de la sociedad civil, desde el tercer sector, están promoviendo un proyecto de ley y necesitan de la municipalidad para eso, por eso es el blanco. Y tienen al mismo tiempo claro quiénes son sus opositores. ¿Qué permite esto? Entonces, para ir terminando, el mapeo de actores o el mapa de poder es fundamental porque es lo que nos va a permitir entender y expresar, además gráficamente, con quién contamos, a quién debemos convencer y quién está de nuestro lado a la hora de promover un plan de incidencia pública, independientemente de cuál sea. ¿Okay? Entonces, con esto concluimos lo que va a ser la segunda entrega de proyectos, segundo avance, que va a ser fundamental porque, como les he comentado, ustedes van a poder acá definir y entender cuál es el problema, la situación no deseada que quieren abordar, y luego van a poder, por otro lado, abordar o entender quiénes son los actores, cuáles son los factores y cómo se comportan los factores que están involucrados frente a ese problema público. ¿Okay? Entendiendo que inclusive hay quienes son indecisos y eso es algo que podemos potenciar y tenemos que entender. ¿Okay? Así que, bueno, les deseo el mayor de los éxitos en este segundo entregable de proyectos y espero que puedan seguir avanzando.